Y estamos de regreso, amigos, amigas, pueden comunicarse con nosotros a partir de este momento al 214-84-013 para que 01 en todo caso, para que puedan de esa manera realizar sus consultas, se puedan comunicarse con la fisioterapeuta que nos está acompañando en esta su edición y de esa manera, por supuesto, poder resolver algunas consultas, dudas que ustedes tengan y por supuesto vamos a estarles anunciando también una campaña relacionada a lesiones de rodilla. Hablamos de este tema junto a la licenciada Shirley Oros, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. De tiempo nos está acompañando, lo decíamos, pues extra cámaras, le hemos extrañado. ¿Cómo está? Muchas gracias otra vez por el espacio, es un programa muy visto y pues es un placer para mí estar nuevamente acá, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, por contar también con nosotros, por supuesto, para poder dar a conocer el trabajo que están realizando. Y tenemos justamente un material para todos ustedes sobre lo que son las patologías frecuentes de rodilla. Revisemos y más adelante comenzamos con el desarrollo del tema. La articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y líquido amniótico. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en su articulación. Cuando alguna de estas estructuras se lastima o se enferma, surgen problemas. Los problemas en la rodilla pueden provocar dolor y dificultades al caminar. Son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad. Consiguen inferir con muchas actividades, desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar. Pueden tener un gran impacto en su vida. La enfermedad más común que afecta a los huesos de las rodillas es la artritis. El cartílago de la rodilla se desgasta gradualmente y provoca dolor e inflamación. Las lesiones en los ligamentos y tendones también causan problemas con la rodilla. Una lesión común se produce en el ligamento cruzado anterior. Estas lesiones frecuentemente suelen ocurrir por un movimiento de torsión repentino. Las lesiones del ligamento cruzado anterior y otras son lesiones deportivas comunes. El tratamiento de los problemas con la rodilla depende de la causa. En algunos casos, el médico puede recomendar un reemplazo de rodilla. Lesiones de rodillas, sabemos que son frecuentes. Usted tiene alguna consulta, hágala al 214-8401. Está habilitada la línea del canal. Aprovechemos estos minutos para poder resolver nuestras dudas. Y también el 720-63-589. Solamente mensaje, les pido vía SMS y también por WhatsApp. Y hágalo con anticipación. Así vamos a dar lectura absolutamente a todas sus preguntas. Comenzamos entonces, licenciada, cuando hablamos sobre lesiones de rodilla. ¿Qué incluye esto? ¿Qué es lo que implica? Además de cuáles son las más frecuentes. Bueno, podemos dividir las lesiones de rodilla en tres básicamente, ¿no? Podemos dividirlas en los niños, en los adolescentes o jóvenes y en los adultos. En los niños las más frecuentes son las lesiones de genu-valgo, genu-varo. Estas son lesiones que se presentan ya sea por una alteración anterior, puede ser que los niños hayan presentado una displasia de cadera y posteriormente en cadena se presenta una lesión en la rodilla. El genu-valgo es una lesión en la que las rodillitas se presentan en X. Generalmente los papás no le dan mucha importancia a esto. Hay niños que empiezan a caminar con los piecitos hacia adentro y las rodillitas van pegadas. Hay una división normal entre rodilla y rodilla, pero cuando se nota que hay un poco más, ya hay que parar un poco las orejas para poder llevar al niño al paciente. ¿Por qué? Porque este genu-valgo lo que produce es una alteración no solo en las rodillitas, ¿no? Va a generar una alteración biomecánica que va a afectar también al piecito, que quiere decir que los piecitos se van a ir hacia plano, las rodillitas a valgo y automáticamente la cadera también va a lesionar. Posteriormente la columna también es afectada, entonces un problema de rodilla puede traernos varios problemas en todo el cuerpo, ¿no? El genu-varo es lo contrario, son las rodillitas arqueadas. Estas rodillitas arqueadas también traen problemas serios en la columna. Es complejo para el niño y en los piecitos ya no se presenta el pie plano, sino se presenta el talo varo. Empieza a rotar los piecitos hacia arriba. Es complejo, ¿por qué? Porque el niño sufre caídas, no logra caminar mucho, se cansa rápidamente, desgasta más rápido el zapatito. Todo tiene relación, como les digo, todo va en biomecánica. En la parte de los adolescentes podemos hablar de una disfunción patelofemoral. ¿Qué pasa? Hay jóvenes que juegan vóley, hacen mucho deporte, pero se preguntan ¿por qué es que la rodillita me suena? O estoy caminando y mi rodillita suena, o siento que estoy caminando y me trabo y vuelvo a caminar normal. Esta es una disfunción patelofemoral. ¿Qué pasa? Pueden hacer deporte, pero no se fortalece la musculatura que se debería fortalecer. En ese caso estamos hablando de que el cuádriceps, que es la parte del músculo superior a la rodilla,
no está lo suficientemente fuerte para sostener a la rodilla. Entonces ahí hay un mayor esfuerzo. ¿Qué pasa? Hay un desgaste articular que a la larga nos puede presentar una artrosis. Y en los adultos podemos hablar de una artrosis. Licenciado, nos quedamos en esa parte porque tenemos una llamada telefónica. Marcos está con nosotros. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días al programa. Quería hacer una consulta a la doctora. Adelante. Yo soy una persona que siempre he hecho deporte hace años. Bueno, tengo 46 años en este momento y estoy haciendo de un tiempo a esta parte deportes y mis rodillas, cuando ya dejo de hacer el ejercicio físico, me duele las rodillas. Luego se pasa. Eso es solamente cuando hago ya deportes. Solo ahora he cambiado ya la caminata porque yo hacía más trote, o sea, atletismo. Yo me preocupa que a veces me da los dolores y a veces se pierde. Entonces yo quisiera saber qué estará pasando con mis rodillas. Y otra cosita al programa, pedirle a la doctora o a la licenciada que está conduciendo, es que si nos podía dar, tienen alguna página, donde se pueda ver todo lo que estaba viendo sobre los productos, sobre lo que comemos, las verduras, todos sus beneficios. Si tiene alguna página o algún correo donde podíamos ver todo lo que explican a detalle, porque a veces en los libros vemos con otros nombres científicos que no lo entendemos. Si me podía pasar el dato en donde se lo puede ver todo lo que expone. Hace minutos dio una explicación sobre el pepino, por ejemplo, sus beneficios. Yo quisiera saber de muchos alimentos que tenemos, así a detalle, no así a grosso modo, no así directamente que es bueno, todo eso. Quisiera pedir a la licenciada si nos podía dotar esa página, algún lado donde podíamos ubicar a detalle. Y otra cosita, ¿dónde quedará el consultorio de la doctora para visitar y hacer una consulta? Muchísimas gracias al programa y hasta luego. Gracias, Marco, por comunicarse con nosotros. Yo doy respuesta a la pregunta sobre la página. Es doctora Villayala. Búsquenos con el nombre del programa en Facebook o caso contrario como Karen Ramírez Andia _periodista. De esa manera usted va a poder encontrar absolutamente toda la información del programa de forma diaria. Si gusta tal vez algo en específico, yo puedo reenviárselo también a su correo, a su página de Facebook o como usted guste, por supuesto. Alguna vez alguna persona ha venido y nos ha pedido que hasta le grabemos en un DVD, por ejemplo, las notas que yo voy realizando, y lo hacemos siempre para poder de esa manera nosotros informarnos más y poder tal vez revisar hasta de forma diaria lo que vamos nosotros mostrándoles en su espacio, y de esa manera poder cambiar ciertos hábitos, porque la alimentación es importante. Gracias, Marco. Una vez más, doctora Villayala o Karen Ramírez Andia _periodista en Facebook. Licenciada. Bueno, según la pregunta, al igual que hay deportistas, también existe una lesión por sobrecarga al músculo. Entonces vale decir que hay gente que excede en el ejercicio en el músculo, entonces va a generar lesiones tanto en los ligamentos como en los cartílagos o incluso en los mismos meñiscos. ¿Qué pasa? Hay que hacerle una evaluación al señor, ¿no? Pero pasa que cuando hay una sobrecarga y el paciente generalmente se queja de que no hago ejercicio y el dolor viene, generalmente el dolor, esperemos que estamos hablando de este mismo caso, generalmente el dolor viene en la parte interna de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando hay sobrecarga en el ejercicio, cuando fortalecemos demasiado, en la parte interna hay un conjunto de ligamentos y es un punto específico el que duele, es un dolor agudo y con el ejercicio cede. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno deja de hacer ejercicio, esa musculatura requiere nuevamente el trabajo. ¿Para qué? Para darle la fuerza a la rodilla. Entonces es por esto que genera ese dolor, por sobrecarga o por falta del ejercicio al que se ha acostumbrado. Ahora, dentro de la rodilla también hay dos partes importantes, que son los meñiscos, que se encuentran laterales a las rodillas. Son como unos manís muy bonitos. Entonces, cuando hay una sobrecarga, estos meñiscos se van aplastando. Cuando hay un ejercicio excesivo, entonces hay que hacer una radiografía o una ecografía para ver si hay una lesión en los meñiscos. En realidad una ecografía, la radiografía no lo lograríamos ver, ¿no? Perfecto. Entonces, para nuestro amigo, la recomendación sería tal vez hacerse algunos estudios para saber. Definitivamente, porque una persona que hace ejercicios y que genera ese dolor, puede que haya sobrecargado a la rodilla en demasía, ¿no? Hay ejercicios básicos para todo. Lo interesante es que el cuerpo requiere de movimiento y estos movimientos son ejercicios, pero estos ejercicios son importantes hacerlos con medida. ¿Qué pasa? Alguna vez nosotros, por ejemplo, vamos al gimnasio
y tratamos de cargar todo lo que podemos, o para reducir o para aumentar musculatura, pero no nos damos cuenta que un movimiento falso puede lesionarnos. Por ejemplo, el cargar las pesas, hay unas pesas, ¿verdad? Levantamos la pesa y fortalecemos brazos y estamos fortaleciendo cuádriceps porque flexionamos y subimos. Pero si nosotros flexionamos por encima de las rodillas, si hacemos esto, estamos lesionando la espalda y también estamos presionando, haciendo una carga excesiva sobre los meniscos. Entonces todo tiene sus movimientos específicos y no se puede exceder. Nuestro amigo nos preguntaba sobre dónde podemos encontrarla, pues usted ha estado realizando tal vez apoyo en diferentes lugares de nuestro país. En esta ocasión va a estar en La Paz. Sí, de hecho ahora ya estamos, vamos a estar un buen tiempo en La Paz. Estamos entre la 20 de octubre y Pedro Salazar, en el edificio Santa Mónica, que es el Policonsultorio Santa Mónica, en el Mezanine. Ahí es donde pueden acudir y justamente ahora se está haciendo una campaña que es de lesiones de rodilla. ¿Por qué? Porque hemos notado que hay muchas personas que tienen lesiones crónicas en las rodillas. Hay personas que no solo se quejan de dolor en la rodilla, también se están quejando de dolor de espalda y en realidad la causa real es la rodilla. ¿Por qué? Justamente cuando hablábamos del valgo y el varo en los adolescentes, cuando esto no se trata va creciendo. Entonces esa lesión en la rodilla va a generar una alteración en la espalda. Entonces también se tiene que identificar de dónde está viniendo el dolor para poder tratarlo. El cuerpo es muy inteligente. Entonces, al ser inteligente, una alteración va a generar para tratar de regular, para equilibrar el cuerpo, para que no se lesione completamente, va a tratar de acomodarse y va a lesionar otra parte del cuerpo. Perfecto, ahí está entonces la respuesta para nuestro querido amigo quien se comunicaba con nosotros. De todas maneras, de forma constante, usted debe encontrar también los teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse con nuestro especialista de forma directa. Cualquier otro dato que ustedes requieran, yo también puedo facilitárselos al cerrar esta edición de Doctora Vieyal. Antes de irnos a la siguiente pausa, licenciada, nos quedábamos en lesiones de rodilla frecuentes en adultos. En los adultos se presenta, por ejemplo, la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla es muy común, puede ser o bien por la edad, a cierta edad ya empieza a ver las alteraciones en la rodilla, el desgaste del cartílago y también por lesiones anteriores, han podido tener traumas, fracturas, caídas constantes. Esto es generador de artrosis en los pacientes adultos. ¿Qué es lo que pasa? La artrosis puede ser muy lento el proceso de la patología, empieza y es poco a poco hasta que se va degenerando el cartílago, pero nosotros no podemos esperar hasta que no haya cartílago y llegar a una cirugía, ¿no? Que es lo que se hace frecuentemente. Lo ideal es tratarlo antes, ¿para qué? Para evitar que se vaya desgastando completamente este cartílago. Otras lesiones en los adultos son las lesiones en los meniscos, como ya había mencionado. Esto generalmente se presenta en los corredores, en los deportistas, lesiones de los ligamentos, ligamento cruzado anterior. Todas estas lesiones ya son frecuentes en los adultos, sea por patologías ya presentadas antes, por traumas ya presentados antes o adquiridas por la misma edad, ¿no? Tenemos ya algunas consultas, vamos a dar lectura a continuación. Nos dice, buenos días, acabo de escuchar en el programa que hay una campaña para lesiones de rodilla. Me gustaría saber en qué consiste la campaña, por favor. Bueno, la campaña consiste en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, si así lo requiere, de las lesiones de rodilla. Esta campaña está abierta para todas las personas a partir de los 8 años de edad hasta los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de los 8 años de edad ya estamos evaluando lo que es el genuvalgo, el genuvaro y las diferentes alteraciones que presentan. Entonces, esta campaña tiene una duración, empieza justamente el 19 de marzo y va a terminar el 30 de marzo. Entonces está abierta para todos aquellos que quieran asistir y ser evaluados. Se les va a enseñar una rutina de ejercicios. Aquellos que no tengan un problema tan complejo, se les va a enseñar una rutina para que puedan realizarlo en la casa y evitar, ¿no?, ciertas lesiones próximas. ¿Incluye algún descuento? Seguramente nuestro amigo también quiere saber un poquito más acerca de los precios. Sí, definitivamente esta campaña va a contar con, si el paciente lo requiere, las radiografías van a tener mucho menos costo. Hemos tratado de que sea lo más accesible para todos los pacientes. Como le había mencionado antes, son patologías muy frecuentes y a veces las personas no tienen los recursos para acceder a ellos. Entonces hemos hablado con un grupo un equipo multidisciplinario, entre ellos están las radiografías, está el médico traumatólogo que nos va a ayudar en algunos casos si así lo requiere, y el fisioterapeuta, ¿no? Todo esto va a tener un descuento. Realmente ahora los costos no los tengo en mente, pero sí tienen un descuento bastante alto para que todos ellos puedan acudir, ¿no?
Perfecto, el número está saliendo en pantallas. Más adelante, si usted gusta, también podemos brindárselo. Siempre, por supuesto, estamos dispuestos a poder brindarles absolutamente toda la información y los detalles que nosotros vamos mostrándoles en este su espacio. Siguiente consulta. Buen día, disculpe, yo tengo derrame de líquido de ambas rodillas. Quería saber si es normal que suene. Cuando hay derrame de líquido ya estamos hablando de otra lesión. Ya este derrame de líquido va a generar una inflamación en la rodilla. Es muy doloroso para el paciente. El paciente que tiene un derrame sí va a presentar una crepitación. ¿Por qué presenta la crepitación? Porque hay un roce entre cartílago y cartílago, pero además hay un proceso infeccioso dentro de la rodilla. Es por eso que los pacientes tienen la rodilla inflamada, está sumamente colorada y está hinchado, para que se comprenda mejor. Entonces, no es normal la crepitación. Hay una crepitación normal que es la eliminación de gas, pero es cuando nosotros lo provocamos, cuando hacemos sonar los dedos y demás, que a la larga nos va a traer sus consecuencias. Pero cuando ya suena al hacer ciertas actividades no es normal. Las crepitaciones no son normales en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces no es normal y bueno, debería intentar sacar el líquido. Ese líquido se lo tiene que sacar con frecuencia. Eso lo hace el traumatólogo. Se debe sacar el líquido, contar cuánta cantidad se está sacando del líquido y ver qué tipo de líquido es. En ocasiones suele ser bastante infeccioso y hay que tratar de ingresar con un tratamiento farmacológico que bueno, ya eso le da al médico, ¿no? Bien, siguiente consulta, damos lectura. Buen día, felicidades por el programa. Yo quisiera saber acerca de los dolores que uno siente de rodilla durante la vejez. Esto sería por el frío, nos dice, yo tengo 65 años y siento bastante dolor, más que todo durante las noches. Gracias por su consulta. El dolor cuando somos adultos se presenta de dos maneras. Puede ser o por artritis o por artrosis, que no es lo mismo, ¿ya? Son dos patologías diferentes. Una artritis es un dolor más agudo, es un dolor que se presenta, generalmente es matutino. Se presenta en las mañanas, hay adormecimiento, hay dificultad, por ejemplo, en las manos para sostener las cosas. En la artrosis, el dolor es al caminar, al pararme, al meterme a la cama y tratar de doblar la rodillita. Ese dolor puede ser típico de una artrosis. Y aparte, algo que nos va a demostrar que es una artrosis es el ruido. Hay un ruido que generalmente se presenta al flexionar y al extender la rodilla, así como galletita. Entonces eso también genera dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque ese cartílago se está desgastando, entonces hay un choque entre dos partes anatómicas, dos huesos. Ese choque genera dolor. Entonces, el dolor no tendría que ser normal. El frío sí produce una especie de dolor, pero no es realmente por el frío o por el calor que se produce el dolor. En la artritis, cuando la rodilla se calienta, empieza a doler. ¿Pero por qué? Porque está en un proceso de inflamación. Entonces eso hay que distinguir si es una artritis o es una artrosis. Perfecto, ahí está entonces la recomendación para nuestra querida amiga. Sería bueno tener el diagnóstico en todo caso, si es que está sintiendo esos dolores que nos iba comentando, y no se nos descuide, por favor. Siguiente pregunta. Buen día, felicidades por el programa, nos enseña y nos ayuda mucho, más que todas las mamás en nuestras casas. Nos dice gracias por vernos. Yo quisiera saber si es que la displasia tiene algún problema que va a generar más adelante en las rodillas en una persona que fue descubierto después del año. Nos dice gracias por su pregunta. Bueno, sí, por biomecánica. ¿Por qué? La displasia de cadera se debería diagnosticar a partir de los 3 meses. Entre los 3 a 4 meses ya se debería hacer una radiografía para ver cuáles son los ángulos reales. Cuando no se hace esta radiografía, que es normal, es una radiografía, es parte de la evaluación de un niño, se empieza a haber problemas con que el niño no puede caminar, tarda en caminar, y esto sí produce alteración en las rodillas. ¿Por qué? Porque la displasia de cadera puede haber dos. Una porque el acetábulo está verticalizado y otra porque la cabeza del fémur no ha ingresado por completo. ¿Por qué les explico esto? Porque si la cabeza del fémur no ha ingresado en el acetábulo, va a haber una rotación en la cadera. Entonces automáticamente va a haber una separación de las rodillitas. Se presenta, el término es un poco complejo, se puede presentar varo, valgo, varo, para que me entiendan. La cadera abierta, la rodilla junta y los pies separados. O al revés, se puede presentar cadera separada, rodillas juntas, pies separados. Entonces la displasia de cadera sí puede generar alteraciones en la rodilla. Entonces es bueno tratarla. Es importante tratar una displasia de cadera.
Debemos estar pendientes a ello, por favor, a mamás, papás en casa. Tenemos a Gonzalo con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día. Bueno, mi consulta, ¿no? Y primero felicitarles por el programa. Es de que ¿hay algún tratamiento para regenerar el cartílago? Porque yo tengo ese problema de cartílago en las rodillas. O sea, una de mis rodillas, la derecha exactamente, me duele cuando hago mucho esfuerzo o cuando subo las gradas. Entonces, esa sería mi consulta, ¿hay algún tratamiento para regenerar el cartílago o es una enfermedad que no tiene tratamiento y que va a ir avanzando, evolucionando a través del tiempo para que uno se pueda recuperar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo, por comunicarse con nosotros. Bueno, en este caso sí hay tratamiento. De la parte de la fisioterapia, nosotros nos encargamos de fortalecer la musculatura para que la rodilla tenga un sostén y evite menos ese desgaste en el cartílago. En la parte médica, que no me puedo meter mucho, sí hay fármacos que van a ayudar, incluso hay unas inyecciones que se colocan alrededor de la rodilla para poder trabajar esto, ¿no? Todo esto depende de la evaluación que el traumatólogo haga. Fármacos sí existen, incluso el colágeno es excelente para poder ayudar en el cartílago, es muy bueno. Hay un sinfín de productos que pueden ayudarnos. No es como la artritis, que la artritis definitivamente no tenemos una cura todavía, ¿verdad? Entonces la artrosis sí se puede prevenir, pero lo más importante en el caso de la fisioterapia es fortalecer. ¿Por qué? Porque si solamente nos dedicamos a tomar los colágeno o cualquier fármaco que el traumatólogo nos dé para ayudar, en realidad, regenerar es un poco complejo, para ayudar al cartílago, no va a servir sin la ayuda de la fisioterapia. ¿Por qué? Porque sigue consumiendo el fármaco, está tratando de ayudar a las células, al cartílago, pero ese músculo tiene que estar fuerte para darle sostén a la rodilla. Si ese músculo no tiene la capacidad de darle sostén a la rodilla, va a haber igual un desgaste articular. Entonces es por eso que es importante la fisioterapia. Perfecto. Y bueno, nuestro amigo, yo quiero recordarle que el pasado miércoles teníamos también un invitado quien es especialista en medicina cuántica y nos comentaba que sí, que se habrían dado casos de ello. Yo le voy a pasar el dato, si se anima más tarde me puede escribir al número de WhatsApp. Es bueno poder probar, existen bastantes opciones hoy en día en cuanto a la medicina y no somos tal vez, o al menos yo no soy quien puede agarrar y decir tal vez si esto es cierto, es falso, es verdadero o no. Debemos de probar y así poder saber si es que realmente podría o no ayudarnos a algún tipo de terapia. Muchísimas gracias a nuestro amigo por comunicarse. Tenemos más preguntas, damos lectura. Tengo artritis de reumatoidea, nos dice, y estoy perdiendo el movimiento de mis codos. No sé si por esta razón me duelen los músculos y siento un ardor en ellos. Nos dice, gracias por su consulta. Sí, en el caso de la artritis lo que genera es un dolor demasiado fuerte que el paciente, por el dolor que genera, prefiere buscar posiciones antálgicas o posiciones que no le generen dolor. ¿Qué es lo que pasa? Un paciente con artritis, y más si es adulto, artritis o artrosis, piensa que no moverse es la solución. Y eso es lo peor que puede existir. El movimiento es salud, aunque haya dolor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay artritis, en el caso de la señora, hay una inflamación en el codo, hay un líquido que está generando ese dolor en el codo. Este dolor va a generar una flexión del codo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un líquido que no va a permitir que complete los movimientos, pero debe realizar los movimientos, debe seguir un tratamiento tanto farmacológico con su reumatólogo como un tratamiento fisioterapéutico. Suena un poco constante que repita fisioterapia, pero ¿por qué? Porque muchos pacientes con artritis creen que solamente el tratamiento farmacológico les va a ayudar. Y en realidad un alivio grande para estos pacientes es la fisioterapia. ¿Por qué? Esto les devuelve el movimiento, les ayuda a eliminar la inflamación, porque hay medios físicos que nosotros utilizamos, distintos equipos para ayudar a eliminar esa inflamación. Entonces, después de ayudar a eliminar la inflamación, nuestro fin es eliminar dolor, inflamación y devolverle el movimiento. Si nosotros le devolvemos el movimiento al paciente, hay menos riesgo de que se siga alterando y llegue a postrarse en cama, ¿no? Porque una alteración en codo va a generar a la larga, por esta misma posición, una alteración en hombro, una alteración cervical. ¿Por qué hay dolor muscular? Porque no hay movimiento, hay pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza muscular.
Siguiente consulta. Muy buenos días. Hace unos 3 años me caí y desde entonces mi rodilla suena como si tronara. Ahora me empezó a doler el músculo. Nos dice muchas gracias atentamente Noemí. ¿Podría mandar por favor la dirección exacta y los horarios de atención? Nos dice, vamos a reiterarlos. Bueno, justamente hablábamos de eso hace un momento. Los pacientes que han sufrido traumas, ya sea caídas, cirugías incluso de la rodilla, son pacientes probables para sufrir a la larga una artrosis. No quiero decir que la paciente que llamó tenga artrosis, hay que hacerle una evaluación, pero son propensos a esto. ¿Por qué? Porque no han hecho un seguimiento. Probablemente ha sido una caída, se ha recuperado, pero sin notar que dentro ya había una lesión, ¿no? Entonces son propensos a sufrir una artrosis. Ese dolor muscular, ¿por qué es? Precisamente porque el músculo no tiene la fuerza, entonces la rodilla y el cuerpo está tratando de hacer mayor esfuerzo para caminar. Entonces ahí viene el dolor, no solamente en la rodilla, también el dolor muscular. Está en Sopocachi, nos decía. Nos encontramos en Sopocachi, entre 20 de octubre y Pedro Salazar, es el edificio Santa Mónica, justo enfrente del Ministerio de Defensa. Ahí es el dato entonces para nuestra querida amiga. Tenemos a Miriam con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Karen. Felicitarte por tu programa, muy bonito. Gracias. Una consulta a la doctora, por favor. Tengo mucho dolor de espalda, la lumbar izquierda. Me duele mucho la cadera, la rodilla y el tobillo. Es un dolor intenso que me provoca mucho dolor. Quería preguntarle, ¿el colágeno es bueno para esto, doctora, o es necesario hacer una consulta? Muchas gracias por su respuesta. Gracias por comunicarse con nosotros y la confianza también en nuestra especialista. El colágeno es bueno, pero no todos son, no todos pueden tomarlos. Hay algunos a los que les va a generar algún problema, ¿no? ¿Tiene alguna reacción tal vez? En realidad no, el colágeno ayuda mucho en los cartílagos, pero he tenido pacientes que se han quejado de problemas gástricos por el colágeno. Realmente no hay ninguna contraindicación, pero es preferible que siempre lo vean con el médico, para que el médico sea quien les diga si pueden consumir el colágeno, en qué cantidad lo van a consumir, porque el colágeno viene en varias presentaciones, viene desde polvo hasta tabletas, entonces es ideal que lo conversen siempre con su médico para que él sea quien les diga. Ahora, el dolor que se presenta en la espalda, en cadera, en tobillo y en rodilla puede que no sea solamente articular, puede también que sea un problema, puede ser que haya una compresión ahí de algún nervio. No olvidemos que si está doliendo todo el recorrido puede que sea el nervio ciático. No necesariamente el nervio ciático genera adormecimientos, puede haber por ejemplo hay un síndrome que se llama síndrome piramidal que se presenta justo en la parte media del glúteo, que genera dolor en la parte lumbar y genera dolor en toda la parte inferior. Entonces habría que diagnosticar qué es eso. Y si ya lo han diagnosticado con un problema óseo, pues el colágeno sí le va a ayudar, pero es importante que siempre lo consulten con el doctor, ¿no? Buenos días, hace más de 2 meses tuve una caída, se me hizo un hematoma, nos dicen toda la rodilla y aún me duele, ya me hice sacar rayos X, no hay fractura, lo que quisiera saber es por qué me duele aún la rodilla y me ayuda el ibuprofeno, nos dice eso es lo que me recetaron y por último, ¿qué consecuencias tiene una caída? Gracias por todo, sigan adelante, gracias a usted. Primero, el ibuprofeno es un analgésico antiinflamatorio y antipirético, entonces si ha habido un hematoma y hay dolor, va a disminuir el dolor y va a disminuir la inflamación. Generalmente por eso es que se dan estos fármacos, ¿no? Pero ahí me incido en que no hay que automedicarse, a veces tomamos como si fuese tal vez pocas y... Todos los fármacos, bueno, la paciente dice que eso es lo que le han recetado. Pero es importante que siempre acudan, incluso para cosas naturales como el colágeno, al médico, porque pueden generar otras alteraciones, ¿no? Hay fármacos que están contraindicados para pacientes diabéticos y hay pacientes que ni siquiera saben que son diabéticos, entonces no es bueno que tomen fármacos así. Después de una caída, un hematoma, no necesariamente tiene que haber una fractura, puede haber una lesión de ligamentos que no se va a ver en una radiografía, ¿no? O una lesión... si ha sido muy grande, una lesión de meniscos, hay que ver cuál ha sido la alteración. Si hay dolor después de un tiempo, ya hay que hacer una evaluación, no solamente con la radiografía, hay pruebas específicas para ver qué tipo de lesión ha generado la caída. ¿Problemas a la larga? Sí.
una artrosis, por ejemplo, sí se presenta. ¿Por qué? Porque no se ha tratado a tiempo la caída, ¿no? La lesión en la rodilla. Debemos estar pendientes entonces de nuestra querida amiga. Buen día, una pregunta. Me duele la espalda al dormir, pero en la mañana me deja de doler, nos dice, el dolor es tan fuerte que no me deja dormir. Bueno, en las noches los dolores siempre son más fuertes. Eso es algo normal. Pero si en la noche al dormir duele la espalda, puede ser por varias causas. Uno, por la cama, puede que sea una cama que es demasiado suave, entonces genera una alteración en las curvaturas normales de la columna. Quiere decir que está generando una mayor hiperlordosis, un aumento de la curvatura o una cifosis. Entonces eso genera dolor y genera contractura. Y por eso. Y obviamente al pararse ya la curvatura vuelve a la normalidad, ¿no? Es importante el tipo de cama en el que la paciente está durmiendo para ver cuál es la causa del dolor, ¿no? Pero es casi normal. Todas las patologías y todos los dolores siempre son mayores por la noche. Siguiente consulta. Buenos días, doctora. Hay días después del trabajo al caminar que me suenan las rodillas de vez en cuando. ¿Qué es lo que debo hacer? Nos pregunta. Además del colágeno, ¿cómo y cuánta cantidad se debe tomar? Esto consúltanlo con su médico, lo del colágeno, la cantidad, la manera en la que la van a consumir. Como les decía, hay en distintas presentaciones, polvo, tabletas, hidrolizado, en demás, todo, ¿no? Entonces es importante que lo consuman, que lo consultan con el médico, porque si yo ahora les digo pueden tomar una cucharilla en la mañana, una cucharilla en la tarde, estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer cuando hay crepitación en la rodilla? Hay que hacer una evaluación y hay que fortalecer el cuádriceps. Lo más importante en el cuerpo es tener el cuerpo fuerte y al mismo tiempo elongado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la suficientemente fuerza para proteger a los huesos y al mismo tiempo tenemos que tener la flexibilidad para que no haya ningún dolor. Entonces lo ideal es fortalecer. Puede asistir a un gimnasio pero sin hacer ejercicios excesivos, sin sobrepasar la carga. Y obviamente ideal sería antes que se haga hacer una evaluación, ¿no? Para ver qué ejercicios debería hacer, cuáles no son adecuados en su caso, qué es lo que está presentando, causando la crepitación. Recomendaciones, licenciada, además de mayores detalles sobre la campaña. Bueno, las recomendaciones son que a todos los pequeños, a los papás va dirigido esto, a todos los pequeños que vean caminando con los piecitos hacia adentro, que se quejen de dolorcito de rodillas. Si bien es normal que la rodillita en los niños suena porque hay una etapa de crecimiento, entonces en los pequeños la rodilla va a sonar. Pero es importante que tomen atención en esto. Pacientes que han tenido displasia de cadera también que hagan una evaluación. Esto generalmente el traumatólogo se los dice, pero es importante recalcarlo. Hagan una evaluación para ver si hay una alteración, si está generando alteración en las rodillitas. Los adultos que están con artritis, artrosis, con lesiones en los ligamentos o en los meñiscos, también es importante hacer una evaluación. Todas aquellas personas que han sufrido caídas y ahora están con dolor y crepitación, también es importante realizar una evaluación para ver qué tipo de ejercicio deberían hacer. La campaña se va a realizar desde el día 19 hasta el día 30 de marzo. Se va a realizar en el edificio Santa Mónica, frente al Ministerio de Defensa, en el Mezanine, en Fisiomundo, que es el consultorio que se va a hacer cargo de la campaña, y bueno, todos están invitados, ¿no? Se atiende a partir de las 3 de la tarde, 7 de la noche. ¿Algún teléfono? Sí, el 744-48049 y el 706-60983. Perfecto, muchísimas gracias por visitarnos, ha sido un gusto. Gracias. Les esperamos en la próxima. Y bueno, para todos nuestros amigos, en unos minutos nada más vamos a tener también el afiche de esta campaña en nuestras páginas para que ustedes puedan copiarlo. Bien, lo que les decía, me escriben y yo les reenvío el afiche que también lo tenemos en digital. Queremos una vez más y antes de despedirnos, pues recordarles que mañana hay una charla también bastante interesante. Nos comunicaba el doctor Joseba ya la pasada jornada acerca de glaucoma. Esta es la semana del glaucoma, de lucha contra el glaucoma, la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Recordemos, esta es una charla informativa, gratuita además. Se va a hablar sobre el glaucoma y además se va a hacer la revisión a familiares de pacientes con glaucoma, porque recordemos que esta es una enfermedad degenerativa. El doctor José Bahía Terceros, oftalmólogo, va a estar realizando esta charla mañana, sábado 17 de marzo a las 10:30 de la mañana. Los teléfonos 277-3437 y 699-23789. En la dirección
ubicación está en Cotacota, cerca a la gasolinera de Chasquipampa, el Centro Médico Promesa, calle número 35, al lado izquierdo nos comentaba de la gasolinera, vemos un empedrado, es ahí donde está este lugar. Está también el afiche, por si acaso, en nuestras páginas, en las redes sociales. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, la invitación está hecha para todos ustedes y la siguiente semana todavía vamos a estar de 8 a 9 de la mañana, ya vamos a estarles anunciando también nuestro nuevo horario, véanos el fin de semana, en el especial, por supuesto, que le brindamos y recordemos, la siguiente semana empiezan los alegatos orales, Bolivia inicia el próximo lunes 19 de marzo, vamos a estarles mostrando también en directo desde Holanda todo ello, así que estén pendientes de nuestra programación. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.